En el anterior video se habló de la corriente eléctrica, intensidad de la corriente eléctrica, densidad de la corriente eléctrica, resistividad y conductividad. Supongamos que tenemos un conductor cilíndrico de longitud L y de sección transversal A. Con una fuente le aplicamos una diferencia potencial eléctrico en los extremos del conductor, generando un campo eléctrico en el mismo. Producto del campo eléctrico se va a generar una corriente eléctrica. Conociendo el campo eléctrico por intermedio de la ecuación que aparece en pantalla y la densidad de la corriente eléctrica, podríamos determinar la resistividad de dicho conductor. Sustituyendo las ecuaciones de campo eléctrico y densidad de corriente eléctrica en la ecuación de resistividad, obtenemos la siguiente expresión matemática. Si definimos la resistencia eléctrica entre dos puntos de un conductor como el cociente entre la diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos sobre la intensidad de corriente, la resistividad del conductor nos queda expresado matemáticamente de la siguiente manera. Despejando de la ecuación la resistencia, nos queda la última ecuación que aparece en pantalla, en donde se puede ver claramente que la resistencia de un conductor depende de su largo y de la sección transversal, porque la resistividad eléctrica, como lo vimos en el video anterior, es una propiedad característica de los materiales. Esta ecuación se aplica únicamente a un conductor homogéneo e isotrópico de sección transversal uniforme sometido a un campo eléctrico uniforme. Y la unidad en el Sistema Internacional de Unidades de la Resistencia Eléctrica es el ohm, en honor al científico George Ohm. Si aplicamos una diferencia de potencial eléctrico en los extremos de un conductor, por él va a circular una corriente eléctrica. Al variar la diferencia de potencial eléctrico, también cambia el valor de la intensidad de la corriente eléctrica. Teniendo esto en cuenta, a los conductores los podemos clasificar en óhmicos y no óhmicos. Los conductores óhmicos son aquellos en donde la diferencia de potencial eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica son directamente proporcionales. Por lo tanto, la división entre la diferencia de potencial eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica es una constante. Y el significado físico de la constante es la resistencia eléctrica. Los conductores no óhmicos son aquellos en donde la diferencia de potencial eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica no son directamente proporcionales. Por lo tanto, la división entre la diferencia de potencial eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica no es una constante. Por lo tanto, la resistencia de estos conductores no es una constante y dependerá de la intensidad de corriente eléctrica que circule por ellos o de la diferencia de potencial eléctricos a la que estén conectados. Para determinar si un conductor tiene un comportamiento óhmico en un determinado rango, debemos conectarlo a diferentes valores de diferencia de potencial eléctrico y medir la intensidad de corriente eléctrica que circula por él. Para ello, vamos a construir el circuito eléctrico que aparece en pantalla. Dicho circuito consta de un conductor, el que deseamos estudiar, un voltímetro para medir la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del conductor, un amperímetro que nos permite medir la intensidad de corriente que circula por el conductor y un potenciómetro para variar la diferencia potencial eléctrico en los extremos del conductor. Esta actividad la realizaremos con el simulador Tinkercad, simulador que ya se ha utilizado en otro video para analizar la conservación de la carga eléctrica. La idea es estudiar el comportamiento de dos conductores, un resistor y un diodo, y ver si dichos conductores tienen un comportamiento óhmico. Comencemos con el resistor. Luego de utilizar el simulador, obtuvimos el siguiente cuadro de valores. Si hacemos una gráfica de diferencia potencial eléctrico en función de la intensidad de corriente eléctrica, podemos ver en pantalla que los puntos están alineados, siendo la curva de la gráfica una recta que pasa por el origen. De esta manera podemos concluir
que el resistor es un conductor óhmico porque la diferencia potencial eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor. Si calculamos la pendiente de la gráfica, nos daría el valor de la resistencia del resistor. Para calcular la pendiente, tomaremos dos puntos. La pendiente, en este caso, es la variación de la diferencia potencial eléctrico dividido la diferencia de la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la diferencia potencial eléctrico final menos la diferencia potencial eléctrico inicial dividido la intensidad final menos la intensidad inicial. Sustituyendo los valores, obtenemos que la resistencia del resistor es de 100 ohmios. Pasemos ahora a realizar el mismo análisis con el diodo. Luego de usar el simulador, obtuvimos el siguiente cuadro de datos. Si hacemos una gráfica de diferencia potencial eléctrico en función de la intensidad de corriente eléctrica, podemos observar en la gráfica que los puntos no están alineados, por lo tanto la curva de la gráfica no es una recta. Esto significa que la diferencia potencial eléctrico no es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Por lo tanto, podemos concluir que el diodo no es un conductor óhmico. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.